Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Ambientales. Aquí comienza El Placer de Vivir, un podcast de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y su línea de Economía, Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast El Placer de Vivir, un podcast sobre economía y ambiente. Tras décadas de guerra contra las drogas, el Estado colombiano no ha logrado controlar la proliferación de cultivos de uso ilícito en el territorio. Actualmente se estima que existen más de 250.000 hectáreas cultivadas. La obligación del Estado, además de erradicar, también consiste en garantizar alternativas viables para las familias campesinas que siempre han estado en el ojo del huracán. Acompáñenos a conocer más sobre este tema, sobre el PENIS, sobre su desarrollo en el departamento del Guaviare. Un saludo especial a nuestra audiencia del podcast El Placer de Vivir. Este podcast fue creado como un espacio de conversación para hablar sobre temas de alta pertinencia que desarrollan nuestros estudiantes del programa de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y que luego se concretan en trabajos de grado o trabajos de tesis que se constituyen en trabajos de alta actualidad y de alta calidad, como es el caso del tema que nos convoca hoy, dedicado a hablar de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito en Colombia. Y para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Milena Quintero. Ana Milena, bienvenida. Es un gusto tenerte acá. Ana Milena es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella tiene una especialización en políticas del suelo. Su interés profesional ha estado siempre relacionado con los procesos de ocupación y poblamiento del territorio. Y pues honrosamente es estudiante de nuestra maestría en el Medio Ambiente y Desarrollo y realizó su trabajo precisamente sobre el Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito llamado PENIS en el departamento del Guaviare, un análisis que ella hizo desde la sustentabilidad y la justicia ambiental. Entonces, Anita, primero quisiera preguntarte eso, ¿por qué te focalizaste en este tema precisamente del PENIS y por qué en el Guaviare? Cuéntanos un poco el origen de este trabajo. Primero porque yo crecí en el departamento del Amazonas, en Leticia, entonces siempre he sentido un amor particular por la Amazonía colombiana. Y después de graduarme como antropóloga, trabajé un tiempo en el Instituto Sinchi, que trabajé en el grupo de poblamiento y de procesos de urbanización, y viajamos al departamento del Guaviare. El departamento del Guaviare es un departamento, digamos que ha sido objeto de múltiples procesos de colonización, ¿sí? Desde hace aproximadamente 2 siglos. Han sido diferentes los procesos de colonización en el departamento y digamos que uno de los procesos de los más recientes es el proceso de poblamiento también digamos que por todas las economías de uso ilícito, ¿sí? Con la llegada de la marihuana y posteriormente con la llegada de la coca al departamento. Y es un departamento que, digamos que la intensidad de los procesos de colonización es mucho mayor que en el departamento del Amazonas, porque nosotros también llegamos al departamento del Amazonas como familia de colonos. Y justamente es más intenso pues porque por la cercanía con el interior del país, ¿sí? Como por los programas incluso de colonización impulsadas por el mismo gobierno, ¿sí? Y digamos que se despierta un interés particular, sobre todo porque es un reto pensar en alternativas, ¿sí? Productivas, lícitas, que le compitan a la economía de la coca.
¿sí? Y pues porque finalmente esta economía es una economía en donde confluyen múltiples problemáticas del país y casi que toda la historia de desigualdades y de violencia y de control territorial por diferentes grupos, en fin, se condensan y se concluyen, digamos, en un departamento como el Departamento del Gobierno. Ok, sí, para poner un poquito en contexto a la audiencia, es bueno recordar que pues con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en el 2016, surge el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que por sus siglas lo conocemos normalmente como el PENIS, ¿no? Uh-huh. Este programa pues hacía parte del punto 4.1 del acuerdo de paz y realmente fue diseñado como una política integral orientada no solo a la erradicación voluntaria, digamos, de los cultivos, sino a implementar como un proceso de tránsito hacia las economías lícitas, ¿cierto? A través de la formulación pues de componentes comunitarios, territoriales. Sin embargo, digamos, lo que se observa una vez se firma el acuerdo de paz, pues fue una proliferación exponencial de los cultivos de uso ilícito en la región, pues en el país en general, que si tú recuerdas en el año 2023 pues alcanzamos el máximo histórico registrado de 253.000 hectáreas sembradas y digamos una área muy importante de este porcentaje lo estaba concentrado en el Amazonas con el 23% del área sembrada y específicamente en esta región que tú escogiste para estudio, Meta Guaviare, que concentraba como el 70% de los cultivos del Amazonas, ¿no? Entonces, ¿por qué después de 10 años de la firma del acuerdo de paz todavía seguimos hablando de la sustitución de cultivos de uso ilícito a pesar del programa, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco a qué le apostaba el PENIS. Sí. Bueno, yo creo que ahí son dos elementos, ¿sí? Por un lado, que el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito no se concretó como se esperaba. Este era un programa pensado para llevarse a cabo en 2 años. Y aún hoy en día todavía hay familias que no han recibido la totalidad de los componentes del PAI familiar, que digamos que comprende todos los componentes del programa. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la coca, digamos que los cultivos de coca nunca han sido el problema de fondo, casi que es el problema que es evidente, pero realmente el problema de fondo ha sido, digamos que los territorios han tenido problemas más profundos, ¿sí? El abandono estatal, ¿sí? La pobreza rural, la falta de vías. El conflicto armado. El conflicto armado, ¿sí? Y casi que la coca es una consecuencia de todas estas problemáticas. Sí, es eso, claro. Algo muy importante de tu trabajo, Anita, fue tu viaje al departamento del Guaviare, o sea, el trabajo directo que hiciste allí con algunas de las familias implicadas. Entonces yo quisiera que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia con las familias, qué valoran las familias del programa, qué cuestionan, por qué ellas creen que se quedaron tan solas en este proceso y si ellas consideran que los modelos productivos que se les ofrecían como alternativa eran realmente viables o no en el territorio. Entonces, sí. Bueno, digamos que el PENIS tuvo conquistas importantes inicialmente. Sí, es que en un principio se inscribieron 99.097 familias en todo el país, ¿sí? Se radicaron rápidamente 46.000 hectáreas aproximadamente de coca en el país, pero las familias recibieron únicamente los primeros pagos por asistencia alimentaria inmediata de forma rápida. Después de recibir esos pagos ya venían otros componentes que eran los componentes de proyectos productivos de ciclo corto, proyectos productivos de ciclo largo, que al finalizar el gobierno de Duque tenían un rezago muy importante,
¿sí? Se había avanzado 12% en proyectos productivos de ciclo corto y solamente 2% en proyectos productivos de ciclo largo. Me refiero a la implementación y a la ejecución presupuestal del programa. La asistencia alimentaria, la asistencia técnica no llegó a tiempo tampoco. Y las familias también decían que esa asistencia técnica era asistencia técnica que llegaba también de profesionales que no habitaban en el territorio, que no conocían el territorio, que no conocían las características propias del territorio, y adicionalmente se implementaban modelos que eran modelos estandarizados para todo el país. Digamos que había como unas líneas productivas para todo el país y el PENIS no contemplaba esa diferenciación geográfica y ecológica. ecológica, que digamos que hubiera sido muy importante, Claro, ¿sí? Que se pensara desde el inicio, pero por esa misma urgencia de implementación del programa, pues no se llevó a cabo. Claro, los suelos amazónicos tienen unas características pues, que son muy pobres, el clima mismo. El clima, ¿cierto? que tiene el suelo amazónico tiene una vocación básicamente forestal, ¿sí? Y además está sometido, o sea, los proyectos productivos convencionales están sometidos también a una variabilidad climática importante que se da en el Amazonas. Claro, sí, muy importante como no tener en cuenta esa criticidad de las variables ecológicas y ambientales y geográficas que de alguna manera determinaban si iban a ser viables o no los proyectos, como que un énfasis más económico y bueno, y de demostrar resultados rápidos, ¿cierto? Demostrar resultados rápidamente. Como esa urgencia, sí, esa urgencia de la apuesta que tenía también el programa de mostrar rápidamente cifras, sobre todo erradicación, que pues que eso también de alguna manera es un error medir el éxito de estos programas solamente en esos términos. Anita, otra contribución muy importante de tu trabajo estuvo relacionada con el establecer una serie de criterios en diferentes dimensiones de análisis para poder en el futuro establecer unos lineamientos de política con relación al tema de la erradicación de cultivos. Yo quisiera que profundizaras un poco en esos criterios y digamos que es en el producto de tu trabajo con relación a esos criterios fundamentales. Sí, profe. El objetivo inicial del trabajo era revisar de qué manera se podía involucrar la agroecología en el programa de sustitución, pero cuando empecé a entender el programa, en qué iba, me di cuenta que ya el programa está en proceso de cierre con una estrategia que seguramente les mencionaré más adelante, que es la estrategia de renegociación. Entonces, digamos que ya pensar en simplemente cómo hacer para que la agroecología se pueda involucrar en esos procesos, sobre todo teniendo en cuenta las especificidades de este territorio amazónico, ya no tenía tanto sentido, ¿sí? Pero sí, a partir de la experiencia del PENIS, ¿sí? De qué manera se podían construir unos criterios, sí, son unos criterios de política de sustitución para futuros programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces, un poco el recorrido fue primero revisar el panorama general. Hay estudios, ya hay resultados del programa. Sí, en el 2022 salieron unos estudios, en el 2023 la Universidad de los Andes hizo un estudio importante sobre los resultados del PENIS, así como la Fundación Ideas para la Paz. Entonces, digamos que a partir de ese primer análisis y de esa primera revisión, se construyeron unas preguntas, ¿sí? Para ir a contrastar esos resultados, ¿sí? Que obtuve en esa primera revisión documental con las comunidades, ¿sí? Que son realmente las protagonistas de todo este proceso. Y a partir de eso, no fue tanto, digamos que sí, contrastar, pero sobre todo de qué manera, preguntarle a las comunidades, a ellas mismas, como de qué manera o qué criterios o qué estrategias se podrían emplear para futuros programas de sustitución a partir de la experiencia de ellas. Y a partir de esos resultados, contrasté también esa información que obtuve en el trabajo de campo con actores institucionales con experiencia en la implementación de programas de sustitución.
Sí, algo muy interesante es que, bueno, además de las dimensiones, digamos, normales en este tipo de análisis de política, como es la dimensión económica, infraestructura, inclusive ecológica, tú te fuiste hacia algo muy interesante que es la dimensión simbólica y Sí, cultural. sí, Háblanos un poquito de eso, cómo, qué trataste de indagar en esa dimensión sí. y qué aporte hace esa dimensión a la política. Sí, digamos que esta dimensión de manera particular buscaba entender cómo se aproximaban estas familias a su territorio, ¿sí? Mm, Cómo concebían la selva, cómo conciben el agua, ujú, un poco en términos de valoración también del territorio y también en términos de expectativas, ¿no? Como, eh, porque bueno, hay autores, ¿sí? Que señalan que estos primeros colonos que llegan a la Amazonía colombiana son colonos que llegan con esa visión de territorio, sus lugares de origen, que es la finca, el potrero, talar el bosque, ¿sí? Para entender si estas familias seguían percibiendo el territorio de esa forma, como la finca, como ese lugar productivo convencional, ¿sí? Eh, y para saber un poco también ellos qué esperaban en términos como de la apropiación del territorio y de esa cultura, como mm, entendiendo la dimensión del territorio desde la dimensión simbólica. ¿Sí? mm. Y de allí, por supuesto, surgieron unos criterios que era, pues sobre todo como aprovechar ese conocimiento que tienen las comunidades indígenas de allá, por ejemplo, en términos de asistencia técnica, pues porque la verdadera agroecología, como dice el profe Tomás León, es la agroecología que practican las comunidades indígenas amazónicas, ¿sí? Ujú. Entonces, aprovechar todo este conocimiento para también involucrarlo en esos criterios, pero también las de las familias de colonas y colonos que ya llevan mucho tiempo viviendo en el territorio, que ya también conocen el bosque y conocen su ecosistema. Entonces, esa asistencia técnica no debe ser solamente la asistencia técnica que viene de otros lugares, sino también como esa apropiación de la cultura misma de ese territorio A través de sus a prácticas. través de sus Ujú. prácticas. Pero también se construyeron otros criterios desde la dimensión tecnológica, por ejemplo, pues lo que hablamos ahora de asistencia técnica, la económica, que son todos esos procesos de transformación, de comercialización, el hecho de que sí es necesario que haya infraestructura para que los productos que finalmente producen estas familias puedan salir del territorio y se puedan comercializar. ¿Mm? Entonces todo esto se revisó y a partir de esa experiencia de las comunidades y la experiencia de los actores institucionales se construyeron esos criterios de política, ¿sí? Que es el resultado más importante de este trabajo. Ok, sí. Bueno, hay diferentes miradas del programa, ¿no? Digamos, desde el gobierno actual, precisamente anoche en un Consejo de Ministros, el tema era este, el PENIS, y se decía que el problema fundamental del PENIS es que se concibió como un aporte de dinero o giro que se le hace así a a las familias aquí desde Bogotá, pero que prácticamente las familias se habían quedado solas en el territorio y que, digamos, consideraciones importantes como resolverles el problema de la Mm, tierra, de la infraestructura, de la comercialización, fueron variables que no fueron tenidas en mm, cuenta. Esa es una mirada, digamos, ujú. del gobierno actual. Hay otra mirada que dice que el verdadero problema del PENIS no fue que el Estado haya incumplido, ¿sí? Sino que no se cuestionó si los modelos que estaba promocionando eran realmente viables en el territorio. ¿Tú qué tendrías que decir respecto a estas afirmaciones? Sí, ¿Cómo las ves? yo creo que las dos tienen algo de cierto, Ujú, ¿sí? A las familias les llegó la asistencia alimentaria inmediata muy rápidamente, pero muchas de las familias, como ya habían erradicado, tuvieron que nuevamente buscar terrenos para volver a cultivar coca porque no tenían otras alternativas. ujú, Eh, por otro lado, también llegó la economía ganadera fuertemente al Guaviare, ¿sí? ujú, Y si bien no hay una relación directa entre la economía de la coca y la economía ganadera, ¿sí? En cualquier caso, todos estos excedentes de la coca sí llevaron a muchas familias a pensar en la ganadería como una alternativa. Y la ujú, deforestación en este momento en el departamento del ujú. Guaviare es muy intensa, sobre todo por la economía ganadera.
¿Cómo es ese ciclo en la Amazonía o sea, que se da primero la quema o tala del bosque, luego la Tala del bosque. ganadería y luego los cultivos? ¿O cómo Primero los es? Primero cultivos, los ¿sí? cultivos. Cuando son economías, digamos que economías lícitas, ¿sí? Ujú, Generalmente el suelo se agota muy rápidamente, ¿sí? ujú. Y las economías que le siguen son las economías ganaderas, ¿sí? Entonces casi que una vez se agota el suelo, entonces tienen que implementarse otras alternativas como la ganadería. Y la ganadería, por las mismas condiciones de las familias, porque no hay vías, porque no hay infraestructura y demás, es la economía más estable y más sólida para ellas, ¿sí? Correcto. Pero las familias son bastante conscientes de que la ganadería no es la mejor alternativa para el ecosistema amazónico, Ujú. pero ellas están en una encrucijada, entonces por supuesto la economía ganadera termina siendo la más viable económicamente para las familias. Ok, bueno. En el actual gobierno, digamos, el programa se ha redireccionado, ha cambiado de nombre, ahora se llama Renacemos con H intermedia, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué características tiene este nuevo programa? ¿Cuáles son como esos cambios fundamentales con respecto al PENIS que tú ves que de pronto sí dan la esperanza de que esta vez sí funcione, sí sea? Sí, yo creo que este programa de sustitución es de alguna manera una versión mejorada del PENIS, ¿sí? Ujú, Porque lo que ha buscado el programa es otorgar, digamos, a las familias esta sustitución de ingresos, pero al tiempo implementar alternativas para la sustitución de economías, ¿sí? ujú, Pero ya no pensaba solamente en la sustitución de una economía por otra, ¿sí? En ese ujú, tránsito, sino también dotando a las familias de activos productivos, de plantas para procesamiento, para transformación, pero sobre todo, que es lo más importante de las familias, es que haya canales de comercialización, ¿sí? ujú. Y estos canales de comercialización de alguna manera se han empezado a impulsar a través de la asociatividad, ¿sí? Que esa es la gran apuesta, porque esta versión del programa, ¿sí? Digamos que desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se ha empezado a pensar en esa necesidad de fortalecer tanto digamos que esa transformación como los canales de comercialización, pues porque finalmente las familias en el Guaviare lo que decían era, bueno, está bien, nosotros transitamos, cultivamos plátano, cultivamos yuca, pero no tenemos quien nos compre los productos, Ujú, ¿sí? claro. Entonces, finalmente, para nosotros tampoco resulta viable, ¿sí? Simplemente transitar porque no tenemos centros de acopio, porque no hay infraestructura, ¿sí? Sí, como comercializar. ¿Cómo comercializar? Bueno, un cuello de botella fundamental del PENIS después del gobierno Santos. Con el gobierno Santos se firma el acuerdo, Mm, el programa está financiado, digamos, mm. pero llega el gobierno Duque y prácticamente el programa se desfinanció, que fue una de las razones por las cuales, Sí, digamos, se fracasó, digamos, en ese momento sí. el programa. En este momento Renacemos tiene garantizada la financiación, la viabilidad económica. ¿Cómo va eso del presupuesto para que el proyecto pueda ser viable? Pues yo creo que desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito hay un reto enorme, y es justamente este cambio de gobierno, ¿sí? Ujú, Lo que se esperaría es que el gobierno que llegue continúe, ¿sí? Apostándole a la sustitución de manera integral, ujú, ¿sí? claro. No simplemente a la erradicación, pues porque volveríamos, eso sería un paso atrás también, porque pensar solamente en la erradicación y en el control territorial o militar de los territorios es nuevamente dejar a estas comunidades, ¿sí? Abandonadas. Entonces lo ideal es que por supuesto se continuara con un programa de sustitución como el que se ha venido Mm, pensando, sobre todo con Renacemos. Y otro asunto importante de este gobierno es que sí, efectivamente se encontró con un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito financiado. desfinanciado, Ujú, con una implementación, con un porcentaje de implementación muy bajo. ujú, Pero la Dirección de Sustitución generó una nueva estrategia, que es la estrategia de renegociación, ¿sí? mm, Para poder cerrar esas brechas.
Las familias del Guaviare han venido beneficiándose con esta renegociación, o sea, volviendo al PENIS, ¿sí? Ya no a Renacemos, sino como ese cierre de las brechas del PENIS. La estrategia de renegociación ha permitido entregarle en activos productivos a las familias lo que no se le pagó antes, que se le había tenido que pagar a 2 años después de empezar el programa. No se hizo. Saldando las deudas un poco. Pero este gobierno ha venido saltando estas deudas. Muy bien. Y para las familias ha sido muy importante. O sea, las familias dicen, seguramente ya con esto no vamos a poder levantar un negocio o transitar, pero en cualquier caso sí reconocen que recuperan la confianza en el Estado, ¿sí? Que es el Estado que les cumple, ¿sí? Claro. Y se cierra también un ciclo para ellas que era importante cerrar, ¿sí? Porque esa deuda del Estado era como una herida abierta para estas familias. Sí, están, entiendo, en la estructuración del COMPES, ya de Renacemos, que de alguna manera garantiza los recursos, ¿no? Sí. En caso de que sea aprobado. En caso de que sea aprobado. Que sea aprobado. Sí. Bueno, muy bien. Algo que tú mencionas en tu trabajo de tesis y que me parece muy importante, digamos, tanto para las familias como para las instituciones, es el tema económico. O sea, desde el punto de vista económico, cómo corregir como esas condiciones estructurales que posibiliten que una alternativa económica lícita pueda competir con una economía ilícita, como el caso de la coca. Tú haces un análisis en tu trabajo como de esas condiciones estructurales que deberían darse para poder dar ese paso. Sí. Coméntanos un poquito. Sí, básicamente es, pues además de toda esa infraestructura que se advirtió, que se identificó desde el inicio del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, las vías, los centros de acopio, toda esa infraestructura es importantísima. ¿Por qué? Porque la coca tiene garantizados los compradores, ¿sí? Y los compradores llegan hasta las fincas, ¿sí? O sea, no se necesitan canales de comercialización. Entonces, para poderle competir a esa economía es necesario que se fortalezcan los canales de comercialización y los procesos de transformación, ¿sí? Que es a lo que le apuesta finalmente el programa Renacemos. Y la asociatividad, en todo caso, también es muy importante. Uno de los casos exitosos en el Guaviare es una asociación llamada Confasol, que es una asociación de mujeres que se conformó luego del PENIS. O sea, ya no se fortalece necesariamente pues como con la ayuda del gobierno, ¿sí? Pero sí son unas mujeres, son 30 mujeres que se organizan, y son mujeres que se organizan además en torno a, vamos a armar mercados campesinos, apostémosle a la agroecología, sí, como a todos estos procesos, sí, que finalmente ellas han logrado, sí, a través de su cooperativa, que todas estas familias, que son 30 familias aproximadamente, sí, puedan, digamos, que salir adelante con una alternativa a la economía de la coca distinta, ¿sí? Basada básicamente en la asociatividad y pues como en todos los procesos agroecológicos. Sí, o sea, la base social, la organización social es fundamental, junto con el apoyo del gobierno, por supuesto, en la financiación en las primeras etapas, bueno, que es clave. Bueno, Anita, pues muchísimas gracias por tu trabajo primero, la verdad, los invito a toda la audiencia a que consulten este trabajo, hecho pues con tanta dedicación y con tanto amor pues para dar respuesta en este momento a un tema tan estratégico, precisamente 10 años después de la firma del acuerdo de paz, saber en detalle y de voz de las familias implicadas qué pasó con el PENIS, qué esperan ellos, qué sueños tienen, cómo podrían solucionarse los problemas que ellos esbozan como los principales. Y también otra cosa muy interesante que está en tu trabajo es cómo las instituciones que actualmente tienen a cargo el programa
ven la respuesta a esas necesidades y a esas solicitudes de la gente en los territorios, ¿no? Entonces todo eso está en el trabajo realizado por Anita, que ojalá muy pronto pueda ser publicado en diferentes formatos para que llegue a una audiencia mucho más amplia. Gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad, en otro episodio de nuestro podcast El placer de vivir. Muy buenas tardes. Hasta aquí El placer de vivir, un podcast de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo y su línea de Economía, Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.